Hola, buenos días a cada hermano, donde sea que se encuentre, bienvenido, bienvenida a este entrenamiento mental a través de un curso de milagro. Hola Marta, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Gustavo, y buenos días también a cada uno de los hermanos. Bienvenidos a este entrenamiento mental paso a paso, a través de lecciones que vamos practicando día a día para un cambio de mentalidad. Así es Marta, y hoy nos encontramos en el día 101 de tu entrenamiento mental, en la lección 101 correspondiente al día de hoy. Y nos dice la idea de hoy, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¡Wow! ¡Qué idea, Marta! ¡Qué idea, hermano! La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Mm? Yo creo que siempre nos hemos estado preguntando cuál es la voluntad de Dios para nosotros, Sí, porque a veces hemos creído, o al menos yo creía que había una voluntad diferente de mi voluntad, es decir, que la voluntad de Dios y la mía eran completamente diferentes. Y ahora yo también me doy cuenta y reconozco que mi voluntad también es ser feliz. sí, Entonces, si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, la mía también es la misma, porque mi mente forma parte de la mente de Dios, entonces solamente podemos tener una voluntad conjunta. así es, Marta. Y la idea de hoy nos dice, hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Claro, porque ayer también nos De hablaba la felicidad. que mi papel en el plan de Dios para la salvación es ser feliz. Exactamente. Por eso hoy nos dice, hoy continuamos con el tema de la felicidad. Y nos dice, esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Es esencial esta idea, ¿eh? Para poder comprender el significado de la salvación. ¿Qué significa el significado de la salvación? El significado de cómo y por qué yo ahora puedo escapar de las ilusiones. ¿Eh? Y nos dice, ¿todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? ¿Pero qué pasa, Marta? Pero no es así. No es así Fíjate que dice todavía, todavía. a pesar de todas las lecciones anteriores que nos ha enseñado, dice, todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados. Mm, ¿Ya? Porque eso fue lo que aprendí en tiempo y espacio, que para poder salvarme de todas las ilusiones tenía que pagar penitencia por lo que llamaba pecado. Y así es. ahora aprendo, pero no es. No es así. No es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras siga creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios Ay, puede pecar. Wow. escucha bien. Sí. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es decir, la idea anterior, que Mm, todavía creo que para la salvación requiero sufrir penitencia por mis pecados. mm, Dice, no obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real. Mientras yo siga con la creencia de que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar, entonces seguiré creyendo que necesito pagar penitencia por estos pecados. Entonces la corrección es, no, el pecado no es real y el Hijo de Dios no puede pecar. así Esta es la idea que aprendo nueva, una nueva idea para aprender, es. Un cambio de mentalidad. un cambio de mentalidad, como lo has dicho. ¿Sí? Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. ¿Eh? Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. ¿Por qué me dice? La salvación, la salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante ¿qué, Marta? El sufrimiento. Claro, para el pecado. No, acá para el ego, la salvación del ego es el sufrimiento.
Es lo que me enseña aquí, ¿no? Por eso, porque también es decir, todo está formado por un sistema de pensamiento. Cuando yo creo que el pecado es real, ¿ya? Entonces creo que el Hijo de Dios puede pecar también. Y entonces el castigo es justo e ineludible. Y aquí estamos hablando solo de un sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento del ego. Y entonces nos dice, la salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera, y que los buscará, y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Wow, mira la idea aquí, la idea que yo tengo de mí, acerca de mí, en la idea de pecado, ¿no? En la idea de pecado. Ya, y no solamente de ti, sino también de Dios. Ya dice, porque de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Es como, creo que Él me está cobrando algo, ¿no? Debido a su terror, tratan de escaparse de Él. Mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Ya es lo que aprendimos aquí en Tiempo y Espacio a través de muchas enseñanzas, ¿no? Que el pecado era real y que teníamos que sufrir, pagar penitencia, escondernos de Dios, ¿ya? Y finalmente ahora estamos aprendiendo por fin que el pecado no es real y que el Hijo de Dios, que soy yo, que eres tú, no puede pecar. Entonces todas estas otras ideas de condenación, de castigo, de sufrimiento, de sacrificio, tienen que desaparecer al unísono en la mente cuando reconozco que el pecado no es real. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado, y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos antes de haber sido apaciguadas, los despoja de todo. Wow, miralo. Es una descripción. Qué descripción que te hace, ¿no? Sí. Así, en la idea de pecado. Y ahora nos sigue diciendo, su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente. Es un sistema diseñado de tal manera que no me pueda escapar de la idea de condenación, de la idea de la muerte, de la idea del sacrificio. Es un sistema de pensamiento diseñado solo para eso. Exactamente. Tú el otro día estuviste hablando de las premisas, y cuando hablaba de las premisas, es la premisa que tengo yo acá en Tiempo y Espacio, con este sistema de pensamiento. Si tengo una premisa de pecado, exacto. ¿Cuál va a ser la premisa? ¿Cuál va a ser la conclusión? La conclusión de esa premisa, ¿no? Exacto. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece, ¿qué marca? Es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Wow. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa.
Vamos a leer otra vez. Sí. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Hoy. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia del pecado jamás podrá suceder, pues carece de causa. Y nos dice, acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Acepta. Aquí ya aparece esta palabra, expiación. Acepta la expiación, es como acepta la corrección del error. Permite que el error sea deshecho. Ya acepta la expiación con una mente receptiva. Es decir, yo voy a aceptar que el error sea corregido, pero lo voy a hacer con una mente que está dispuesta a recibir. Dice que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Wow. Voy a permitir que esa idea se corrija en mi mente. El pecado no existe. Ya descanso. Wow. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. El pecado no existe. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. El pecado no existe. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para ti, Marta, es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. Toda vez que el pecado no existe, el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Solo me he equivocado. Qué fácil que ahí me pone ahí la idea esta, ¿no? Qué fácil. Y me dice ahora, ¿qué, Marta? Dice, y el dolor no es sino, escucha bien, sí. Y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Me he equivocado con respecto a mí mismo. Y eso es lo que es el dolor, una equivocación. Dice, no tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate con ella, con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Wow. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Bueno. Vamos a hacer la práctica de
gran lección. Vamos a dar gustosamente estos 5 minutos para practicar la idea que nos libera y nos recuerda que la voluntad de Dios para mí, para ti, es perfecta felicidad. Así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a comenzar con la idea de hoy. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Este ejercicio te enseña que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Así que hoy aceptamos la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Escucha bien. El pecado no existe. Y vamos a practicar este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Escucha bien, no tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Así que di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Ahora vamos a intentar otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos te brindan a tu mente. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos te brindan a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos de práctica para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Hoy te puedes escapar de la locura, porque ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas, escucha bien,
para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe. No tiene consecuencias. Trata de encontrar la dicha de estas palabras. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Me voy a quedar en silencio y trata de encontrar la felicidad que estas palabras le ofrecen a tu mente y a la liberación a la que tienes derecho. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Recuerda que el pecado no es real y el Hijo de Dios no puede pecar. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe. El pecado no es real y no tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así que vamos a dar gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas.
La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Wow, qué reflexión. Estas son ya lecciones de liberación acerca de todas las creencias que nos han mantenido aquí en tiempo y espacio, en una idea de condenación, de sacrificio, y ahora es como una explosión de amor y libertad. Así es, Marta. Así que Vamos a recordar a los hermanos, no todos los días lo hacemos. yo pensé que lo habías olvidado. No. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Y ese será el día que tendré. Gracias. Gracias, Marta. Gracias. Gracias a cada hermano. Gracias por estar ahí. Te deseamos un feliz, amoroso y bendecido día. Gracias, 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 Marta. Y nos vemos en la próxima lección. Gracias. Gracias.